La actividad que proponemos está basada en la experiencia que desarrollamos en el MUA el 5 de noviembre de 2017, bajo el título Dibujo dinámico y poesía de Miguel Hernández, impartida por mí, que soy Amparo Alonso Sanz, profesora de la Universidad de Valencia, y por Remedios Navarro del MUA. Una actividad que comenzó con la visita a la exposición mencionada, en la que los asistentes pudimos ir comprobando cómo obras de otros artistas contemporáneos dialogaban con las poesías de Miguel Hernández, en las cuales se habían inspirado. En la actividad duraba 2 horas y combinaba la poesía de Miguel Hernández con la expresión corporal al ritmo de la música en algunas ocasiones y desarrollando actividades de dibujo. Inicialmente se hizo un calentamiento con cada una de estas disciplinas para poder aprender a expresar individualmente y en grupo la conceptualización de los elementos que aparecían en la poesía de Miguel Hernández. Y para ello pues elegimos una poesía que es El corazón es agua, y concretamente un fragmento muy cortito para poder ser trabajado de forma insistente con los más peques. Y decía así: el corazón es agua que se acaricia y canta, el corazón es puerta que se abre y se cierra, el corazón es agua que se remueve, arrolla, se arremolina, mata. Después de habernos desinhibido un poco durante el calentamiento, ensayábamos la mímesis de algunos conceptos como el de agua, ola, fuego, viento, y vamos poco a poco ensayándolos sobre el papel con movimientos. El agua a veces es ola. ¿Qué pasa cuando es ola? Además del concepto del agua, insistimos en el concepto del corazón, muy presente en la poesía escogida. Y al ritmo de los latidos fuimos dibujando, con ambas extremidades al mismo tiempo, de forma simétrica y rítmica, sobre el papel continuo que teníamos dispuesto en el suelo de la sala donde estábamos trabajando. Vamos a ir buscando algún corazón y vamos a intentar acariciarlo. Recordemos el poema que decía El corazón es agua, que era un verso que ya habíamos estado trabajando desde lo corporal, y el siguiente era que se acaricia y canta. El corazón es agua, que se acaricia y canta. Y repetíamos insistentemente este poema mientras íbamos trabajando. El corazón es agua que se acaricia y canta, el corazón es puerta que se abre y se cierra, el corazón es agua que se remueve, arrolla, se arremolina, mata. Y en algunos de estos términos insistíamos y repetíamos una y otra vez: se arremolina, se arremolina, se arremolina. Y así veíamos cómo algunos de los niños insistían en esa idea de arremolinarse, por ejemplo, o de removerse o de arrollar, hasta poder comprender el significado de cada una de esas palabras. En Orihuela. Lo que os proponemos es buscar en casa alguna cristalera o alguna ventana donde podáis trabajar con facilidad sobre ella siguiendo la música, por ejemplo, que Joan Manuel Serrat ha compuesto para acompañar algunas de las poesías de Miguel Hernández, y que hagáis como hicimos nosotros en este caso, dejarnos llevar por la melodía para poder ir trazando con ambas manos al mismo tiempo y en todos los sentidos, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, dejándonos llevar por nuestra intuición. Y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe
pelado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. Queremos enfatizar la importancia de la expresión, reconocer en la energía corporal la posibilidad de transmitir emociones y sentimientos tanto a los que están a nuestro alrededor como a nosotros mismos, como productores a través de las huellas que deja nuestro propio movimiento corporal. Para ello utilizamos rotuladores, ceras para vidrio y en algunos casos también hemos utilizado carboncillos en ambas manos, y con cada agitación se dejaba una impronta en los cristales, igual que lo habíamos hecho en el suelo. También se pueden utilizar pintalabios o cualquier otra barra blanda porque luego se limpian con mucha facilidad del cristal. En el suelo, por supuesto, es necesario forrar de papel continuo. Y de este modo organizábamos la actividad como si se tratase de una actividad deportiva, pasando del suelo a la pared y viceversa, regresando después al suelo para poder incluso escribir algunas de las palabras o dibujar algunos de los aspectos que más nos habían llamado la atención. No perdono a la tierra ni a la nada. Al finalizar con el trabajo de dibujo, decidimos sentarnos en asamblea para compartir cómo nos habíamos sentido con cada una de las partes de esta actividad y reflexionar sobre nuestras emociones y lo que habíamos disfrutado. Y finalmente, para hacer que nuestros corazones latieran con más fuerza, hicimos una recogida muy curiosa, haciendo latir fuerte, arremolinándonos y destrozando todo ese papel, de manera que nuestro cuerpo expresó claramente lo que habíamos sentido con la poesía de Miguel Hernández. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte y volverás a mi huerto y a mi vera, por los altos andamios de las flores, pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores.